Mi hermana mimada me arruinó la vida, hasta que se la arruiné también. Desde que tengo memoria, mi hermana era la princesa de la casa. Todo el mundo giraba a su alrededor como si fuera el sol. Y yo, bueno, yo era el hijo de al lado. No me malinterpreten, no crecí en la miseria, ni fui maltratado, pero sí ignorado. Invisible. Mientras ella recibía premios por dibujar bonito o por hacer la cama sin que se lo pidieran, aunque yo la hacía todos los días, yo era el que tenía que entender que ella era más sensible. La palabra favorita de mis padres, déjala, es que ella es distinta. Mi nombre es Tomás. Tengo 22 años ahora, pero esta historia empieza mucho antes. Desde que tengo 6 o 7, me quedó claro que a mi hermana, Catalina, la mimada, le bastaba con llorar para conseguir lo que quisiera. Literalmente. Recuerdo un cumpleaños mío donde ella rompió mi regalo nuevo sin querer y terminó llorando porque yo la había mirado feo. Resultado, castigo para mí, helado para ella. Catalina es un año menor que yo. Y sí, es linda, simpática y sabe manipular. Lo digo sin vergüenza, si existe la gente que nació para actuar, esa es ella. Siempre supo qué decir, cuándo, y con qué tono. Pero lo peor no era que se saliera con la suya. Lo peor era que mis padres le creían absolutamente todo. Y a mí, nada. En la secundaria las cosas se pusieron peores. Yo era buen alumno, bastante callado, no molestaba a nadie. Ella, en cambio, era un huracán de drama. Un día lloraba porque una amiga le copiaba el estilo y al otro porque el profesor no le había puesto un 10. Todo se resolvía con un bueno, pobrecita, está pasando por mucho. ¿Mucho qué? Tenía 14. Pero la gota que empezó a llenar el vaso fue cuando yo empecé a planear mi futuro. Estaba en 5º año, decidido a estudiar ingeniería. Mis notas eran impecables, me esforzaba muchísimo. Y Catalina, bueno, Catalina se dedicaba a subir TikToks y decir que quería ser influencer lifestyle. Adivina a quién apoyaban mis padres con todo. Sí, a ella. Le pagaron un curso de maquillaje carísimo en otra ciudad, le compraron una cámara profesional, un aro de luz, la llevaban a eventos. Yo pedí una laptop para poder preparar bien mi examen de ingreso. ¿La respuesta? Ya veremos. Pero a Catalina se le rompió el celular y a los 2 días tenía uno nuevo porque lo necesita para su carrera. Y ahí, en ese punto exacto, empecé a darme cuenta de algo, el favoritismo no era solo emocional. Era real. Económico. Injusto. Y dolía. Yo me rompía el lomo para salir adelante, mientras ella vivía en una nube rosada hecha de excusas y premios. Lo más loco es que nunca lo había dicho en voz alta. Ni siquiera a mí mismo. Hasta ese momento, lo tragaba. Pero llegó el día en que me desperté, me miré al espejo y pensé, ¿y si ya no soy el mismo chico silencioso que deja que lo pasen por alto? ¿Y si hago algo grande y los obligo a ver quién soy? Y ahí empezó todo. Entrar a la universidad no solo fue un logro, fue el inicio del cambio. El principio de mi pequeña revolución. Pero eso te lo cuento en la parte 2. Porque te aseguro que cuando entré, el mundo que mi hermana conocía empezó a temblar. Y no porque yo lo buscara, sino porque por primera vez, el foco dejó de estar en ella. Y no lo soportó. No sé si alguna vez te diste cuenta de que alguien te odia en silencio. Que sonríe con los dientes apretados cuando te aplauden, que te felicita sin mirarte a los ojos, que de repente se pone nerviosa cuando vos empezás a brillar más de lo que ella nunca pudo. Eso fue Catalina cuando me aceptaron en la universidad. Ingeniería, primera opción, beca parcial por mérito académico. Me rompí el lomo estudiando, sin apoyo, sin ayuda, sin que nadie me preguntara si necesitaba algo. Lo logré yo solo. Y ese logro fue el primer ladrillo del muro que la separaría de su eterno trono en casa. El día que me dieron la carta de aceptación, mamá apenas me dijo ay, qué bueno, Tommy, sin levantar la vista del celular. Papá comentó bien, ahora a ver si podés con eso, ¿no? Catalina, en cambio, hizo un comentario que no me olvido. Qué raro, con lo callado que sos, ¿quién diría que servís para algo? Sí. Así. Sin filtro, con veneno. Como si mi existencia fuera un error de sistema. Pero no me defendieron. No, claro.
Mamá solo le dijo: Catalina, no molestes a tu hermano con ese tono suave de quien le habla a un gato caprichoso. Mientras tanto, yo hervía. Pero no dije nada. Todavía. Lo que ellos no sabían, y que nunca esperaron, es que yo iba a entrar a un nuevo mundo. Y que en ese mundo, yo iba a gustar. Iba a brillar. La universidad fue como respirar aire fresco por primera vez. Nadie me conocía como el hermano de Catalina. Nadie me comparaba. Y encima, las chicas me miraban diferente. No sé si era por mi forma de hablar, por cómo me vestía, o simplemente porque ahí no tenía una sombra pisándome los talones. Pero empecé a gustar. Y a gustarme yo también. Conocí a Lara en la segunda semana. Hermosa. Divertida. Nada como mi hermana y sus amigas superficiales. Me buscaba, me escuchaba. Yo no estaba acostumbrado a eso, a que alguien quisiera saber cómo me sentía sin interés oculto. Con Lara, me sentía alguien. Y claro, todo iba demasiado bien como para que no apareciera la tormenta. Un día llevé a Lara a casa. Nada raro, venía a estudiar conmigo. Pero cuando Catalina abrió la puerta y la vio, se le transformó la cara. Su sonrisa plástica no duró ni 5 segundos. Hola, soy Catalina, la hermana. ¿La hermana mayor? Dijo, y yo no sabía si reírme o gritar. No, es más chico que vos, aclaré sin pensar. Ay, bueno, es que parece más grande. Yo pensé. No terminó la frase. Pero la mirada se la comió viva. Catalina estaba celosa. ¿De mí? ¿Del callado que apenas sirve para algo? Sí. Porque por primera vez, alguien me prefería a mí. Porque por primera vez, no era ella el centro de atención. Esa noche lo supe, Catalina no me odiaba porque sí. Me odiaba porque sin querer, sin planearlo, yo le estaba quitando el trono. Porque alguien que no era ella, una mujer, me había elegido a mí. Y eso era imperdonable. Lo que vino después fue una guerra silenciosa. Miradas, comentarios pasivo-agresivos, accidentes donde mis cosas se perdían o mis horarios se mezclaban. Papá y mamá seguían sin ver nada. O peor, no querían ver. Porque aceptar que su nena dorada estaba siendo una arpía los obligaría a reconocer que la habían criado como una reina caprichosa. Pero yo ya no era el mismo. Y Catalina lo sentía. Yo ya no era el que se callaba. ¿Querés saber lo peor? Que Lara me confesó que Catalina le había mandado un mensaje privado por Instagram. Algo así como: cuídate, Tomás no es lo que parece. Una amenaza disfrazada de consejo. Una puñalada con moño. No le respondí con gritos. No fui corriendo a acusarla. No. Porque entendí que si yo quería ganarle, tenía que jugar con inteligencia. Y Catalina no estaba acostumbrada a eso. Después del mensaje venenoso que Catalina le mandó a Lara, algo se rompió. En ella. En mí. Y en el orden natural que había reinado toda nuestra infancia. Lo que Catalina no entendía era que yo ya no era su sombra. Era su reflejo en el espejo, y ese reflejo le devolvía todo lo que siempre fue pero nunca quiso ver: manipuladora, insegura y cruel. Las cosas en casa empezaron a ponerse incómodas. Mi mamá se hacía la tonta, como si todo estuviera bien, mientras Catalina lanzaba indirectas en la cena. «Qué suerte tenés vos, Tomás, todo se te da fácil últimamente», decía con la cucharita en el borde de la taza, como si no supiera cuánto me había costado cada cosa. Papá, en su eterno rol de mediador cobarde, solo respondía con un ya: dejen de pelear. Nadie peleaba. Nadie decía nada. Pero el aire estaba tan cargado que una chispa podía prender fuego la casa. Y se prendió. Porque Catalina no se iba a quedar atrás. Ella no quería que yo ganara. No quería que alguien, nadie, prefiriera estar conmigo antes que con ella. Así que hizo lo que mejor sabe hacer: mentir. Una tarde llegué a casa y encontré a Lara esperándome en la vereda. Llorando. Pálida. Me miró con una mezcla de angustia y enojo, y lo primero que me dijo fue: ¿vos le contaste a tu hermana lo de mi papá? Yo me congelé. ¿Qué cosa? Catalina había averiguado que el padre de Lara tenía problemas legales, algo que Lara me había contado en confianza, llorando en una noche íntima.
Yo jamás se lo había dicho a nadie. Pero Catalina lo sabía. Y lo usó. Después lo confirmé, se lo dijo a una amiga de Lara, con tono de preocupación. Esa amiga se lo comentó a otra, y en cuestión de días, la facultad entera lo sabía. Lo disfrazó como rumor, como chisme de pasillo. Pero fue directo, brutal y con saña. Esa fue la primera vez que sentí odio. Odio real. No rabia, no bronca. Odio. Porque Catalina no solo me había querido arruinar. Había humillado a alguien que yo amaba. Esa noche exploté. Y por primera vez, frente a todos, hablé. Fuiste vos, le dije en la cena, con los dientes apretados. Fuiste vos la que hablaste de Lara. ¿De qué hablas? Se hizo la inocente, pero se le notaba el temblor en la mano. ¿Querés que lea los mensajes? Los tengo acá, ¿eh? Papá dejó el tenedor en el plato. Mamá soltó un chicos, basta. Pero no. Ya no había vuelta atrás, todo lo que le haces a la gente, lo haces a escondidas. Porque sabes que si fueras de frente, nadie te querría. Dije eso mirándola a los ojos. No pestañeó. Ah, ¿y ahora sos un santo? Me respondió. Tenía la cara roja. Toda la vida te creíste menos, y ahora que alguien te mira, te subiste al caballo. No sos nadie, Tomás. Y Lara tampoco. Está conmigo porque le das lástima. El silencio después de eso fue absoluto. Mamá palideció. Papá se levantó, dijo esto ya es mucho, y se fue. Pero lo que más me dolió fue que Catalina sonrió. Una sonrisa pequeña. Sucia. De esas que solo muestran los que disfrutan cuando otro se rompe. Esa noche me fui de casa. Dormí en lo de un amigo. No por cobarde, sino por salud mental. Porque entendí que Catalina no solo era tóxica, era peligrosa. Era capaz de aplastar a cualquiera para sostener la ilusión de que ella era la estrella. Pero ahora ya no brillaba. Y su sombra era yo. Y justo cuando pensé que todo no podía ir peor, recibí un mensaje. Era de Lara. Necesito contarte algo. No sé si te enojas, pero creo que tu hermana no es la única persona que te está mintiendo. Y ahí supe que el problema no era solo Catalina. Era todo lo que me habían hecho creer. Estaba sentado en el sillón mugroso del departamento de mi amigo cuando vi el mensaje de Lara. Y lo juro, sentí un escalofrío. No por miedo, sino porque algo en mi estómago me dijo que no estaba preparado para lo que venía. Necesito contarte algo. No sé si te enojas, pero creo que tu hermana no es la única persona que te está mintiendo. La llamé. Me atendió con voz temblorosa. Como si estuviera sosteniendo una bomba con las manos. Estuve hablando con tu tía, la hermana de tu mamá, empezó. Yo fruncí el ceño. Esa mujer vivía en otra ciudad. Apenas la veía en Navidad. ¿Y por qué estabas hablando con ella? ¿Por qué? Catalina la buscó también. Y se lo contó todo a propósito. Sobre mi papá, sobre vos. Y tu tía se enojó tanto con ella que me escribió. Me pidió perdón por la familia que tenés. Me quedé helado. ¿Catalina había ido tan lejos? ¿Contactar parientes para destruirme? Pero eso no era todo. Lara respiró hondo y dijo. Tomás, tu tía me dijo algo que vos no sabés. Algo que tus padres decidieron ocultarte. Y ahí lo soltó. Cuando vos naciste, Catalina ya tenía casi 3 años. Pero no fue planeado. Vos fuiste el accidente. Ellos querían una sola hija. Y lo sabés que es lo peor. ¿Qué? Susurré. Que durante años te hicieron creer que Catalina era especial, porque vos eras el problema. Porque fuiste el error. Se me cayó el mundo. Recordé todas esas veces en las que mi cumpleaños se olvidaba, donde mis logros pasaban desapercibidos, donde Catalina podía romper cosas y reírse, y yo tenía que disculparme por estar en medio. Todo tenía sentido ahora. No era solo favoritismo. Era resentimiento. De mis propios padres. Lara siguió hablando, bajito. Tu tía me dijo que una vez tu mamá le confesó que Catalina tiene que brillar más, porque Tomás nunca debió llegar. Yo no sabía si contártelo, pero no podía callarme.
Colgué el teléfono en silencio. Lloré. No de tristeza. De rabia. De esa que hierve en los huesos. Porque todo lo que alguna vez creí sobre mí no venía de mí. Venía de ellos. Catalina no solo era cruel, era el reflejo de lo que mamá y papá permitieron que sea. Y yo, era el chivo expiatorio. El daño colateral. Esa noche volví a casa. No para reconciliarme. No para dialogar. Volví para mirar a mamá a los ojos y preguntarle. ¿Alguna vez me quisiste de verdad o solo me tuviste porque no te quedó otra? La cara que puso no la voy a olvidar jamás. Ni la forma en que bajó la mirada. No tenías derecho a saber eso, fue lo único que dijo. Derecho. No amor. No pena. No perdón. Derecho. Catalina bajó las escaleras al escuchar los gritos. Sonreía. Como si todo lo que pasaba le diera satisfacción. Hasta que le dije. Gracias, Catalina. Por hacerme ver quiénes son realmente. Vos fuiste el error más útil de esta familia. Y la dejé ahí. Tragándose su orgullo. Por primera vez, sin poder responder. Lo que nadie sabía, es que ya no pensaba quedarme. Estaba decidido a mudarme. A cortar todo lazo. A empezar de cero. Pero lo que yo no sabía, es que Catalina aún tenía una última carta. Y esa carta, tenía nombre. Y era mía, yo ya había tomado mi decisión, me iba. Ya no era un capricho, era supervivencia. Empaqué lo que pude, avisé en la facultad, hablé con Lara, y una parte de mí empezó a respirar por primera vez en años. Pero Catalina, ella no sabía perder. Y menos contra mí. El día antes de irme, papá me llamó al comedor. Tenía el ceño fruncido y un papel en la mano. Mamá estaba sentada, inmóvil. Catalina, parada al costado, con esa sonrisita torcida que yo ya conocía demasiado bien. ¿Querés explicarnos esto?, dijo papá, extendiéndome el papel. Lo tomé. Mi corazón se congeló. Era una denuncia. Una denuncia por acoso. Firmada. Anónima, pero detallada. Y dirigida al departamento estudiantil de la facultad. Decía que yo había acosado a una compañera. Que usaba mi prestigio como alumno destacado para manipular mujeres. Que Lara no era una novia, sino una víctima más. Me reí. Al principio. Me reí de lo absurdo. ¿Qué es esto? ¿Una joda? No es una joda, Tomás, dijo mamá, por fin hablando. Catalina recibió el rumor en la facultad. Quiso advertirnos antes de que estalle. Y ahí entendí todo. Catalina lo había creado. Lo escribió, lo imprimió, lo hizo circular. Y ahora se hacía la heroína. Otra vez salvando la imagen de la familia, de mí, el error. ¿Vos pensás que esto va a frenarme?, le dije, clavándole los ojos. ¿Pensás que después de todo lo que hiciste voy a agachar la cabeza? No. Me respondió, tranquila. Sé que vas a pelear. Por eso lo hice. Porque ahora todos van a pensar que es verdad. Y aunque no lo sea, vas a tener que demostrarlo. Y ahí me di cuenta, no era por venganza. Era por control. Catalina no quería ganar. Quería que yo no pudiera vivir tranquilo. Quería ensuciarme para que, aunque me fuera, me llevara el barro con ella. Papá me miraba con decepción. No porque creyera la denuncia, sino porque odiaba el escándalo. Porque él necesitaba que todo pareciera perfecto. Incluso si eso significaba sacrificar a su hijo. Y Lara. Lara se enteró por una amiga. Me llamó llorando, preguntando si era cierto. Lara, que me conocía mejor que nadie, tuvo que dudar de mí por culpa de Catalina. Fue ahí donde dije, basta. Esta es la última vez que me joden, les dije a los tres. Prepárense. Porque lo que viene no lo van a poder esconder. Y salí de esa casa con una sola misión, hundirla. No con mentiras. Con su propia verdad. Porque hay cosas que Catalina hizo que no solo son crueles, sino ilegales. Van a pagar todos. Uno por uno. No dormí esa noche. No por miedo.
Por estrategia. Si Catalina iba a jugar sucio, yo iba a responder con elegancia y veneno. Tenía pruebas. Tenía testigos. Tenía todo lo que me negué a usar durante años por respeto. Pero ese respeto se había terminado. Lo primero fue hablar con Lara. Le mostré todo, los chats de Catalina con su ex, el intento de manipulación para separarnos, la denuncia falsa, incluso capturas de mensajes en donde ella misma admitía que todo era un invento para darle una lección a su hermanito. Lara lloró. De impotencia. Me abrazó. Y me dijo: ya no te vas a defender solo. Esa misma noche subimos todo a redes. Sí. Sin filtro. Capturas, contexto, nombres. Un hilo en Twitter, un reel en Instagram, una historia destacada con la frase: esto es lo que hace el favoritismo cuando se pudre. En menos de 12 horas, el post estalló. La gente compartía, opinaba, investigaba. Catalina, que se creía la reina de las apariencias, se convirtió en tendencia, por la razón equivocada. El punto de quiebre fue cuando Carla, una compañera de ella, se animó a subir un testimonio. Contó cómo Catalina le arruinó un trabajo final por celos, cómo había mentido para bajarla de un cargo en el centro de estudiantes y cómo solía burlarse de mí en los pasillos cuando creía que nadie la escuchaba. Y después otra chica. Y otra. Y otra. Un efecto dominó imparable. La facultad la llamó para una revisión disciplinaria. El comité académico se activó. Y mis padres, bueno, ellos hicieron lo que siempre hacen: tratar de minimizar el escándalo. Me mandaron mensajes rogando que borrara todo. Papá me llamó a gritos. ¿Querés destruir a tu hermana? Esto es un circo. Una vergüenza. No, papá, le dije. Esto es justicia. Y lo lamento si te molesta más el escándalo que lo que me hicieron vivir. Catalina me bloqueó de todos lados. Pero yo ya no necesitaba verla. Había ganado. No por odio, sino por verdad. Pasaron semanas. Me mudé. Empecé a trabajar en algo relacionado a mi carrera. Con Lara volvimos más fuertes que nunca. Mis verdaderos amigos se acercaron aún más. Y por primera vez, me vi al espejo y me reconocí sin vergüenza. Mi nombre era mío. No más el error. No más el hermano de Catalina. Solo Tomás. Y a veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto todo. No. Porque durante años me enseñaron que el silencio era noble. Que no armar quilombo era madurar. Pero madurar, a veces, es prender fuego lo que te quema por dentro. Y ver cómo, por fin, el humo se disipa. Pasaron 3 años desde que dejé esa casa. Catalina ya no está en la facultad. Se tomó un año sabático, según cuentan. Dicen que cambió, que ahora es más callada, más humilde. No me importa. No le deseo mal. Pero tampoco me interesa su redención. No después de todo. Mis padres siguen siendo quienes son. Nos vemos en fiestas puntuales, y la conversación es tan artificial como un brindis en un velorio. A veces los escucho decir: Tomás está bien, hizo su vida. Y es cierto. Estoy bien. Vivo con Lara. Trabajo en lo que amo. Ayudo a pibes que pasaron por cosas parecidas. Contar mi historia, por más dolorosa que haya sido, se convirtió en una forma de sanar. Y de dar coraje a otros. Porque entendí algo clave: la familia no siempre es sangre. A veces, es la gente que se queda cuando todo arde. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. Si no me arrepiento de haber hecho público algo tan íntimo. Y siempre respondo lo mismo. Callarse me rompió. Hablar me reconstruyó. Porque fui el error. El olvidado. El que nunca debió llegar. Pero sobreviví. Me hice fuerte. Me hice mío. Y si algún día Catalina quiere hablar, pedir perdón o entender, no la voy a odiar. Pero tampoco me voy a olvidar. Porque la memoria no guarda rencores. Guarda lecciones. Y yo, de esta, salí con la lección más valiosa de todas. Nunca más dejar que alguien te haga dudar de tu valor solo porque no supo ver el suyo.